Hola, amigos de la creatividad. Hola, creatividad larga desde Santiago a México. Este es un saludo hola muy largo para que os llegue. Este es un saludo muy hondo para que nazca desde lo más profundo de mi ser y os llegue a lo más recóndito del vuestro. Este es una... Hola, 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 hola. Crea, 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 crea. Crea expandido. ¿De qué os voy a hablar? De la dialéctica. Fuerte, dialéctica. Suave, blanda, dialéctica. Frío, 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 frío y caliente, caliente, caliente. Así es la creatividad. Dialéctica. Esta conversación se titula La dialéctica psicocreática. Por desgracia, se habla muy poco de la dialéctica y se estudia muy poco la dialéctica. Y la dialéctica es sustancial, fundamental en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro mundo, en nuestra emocionalidad, en nuestra psique, en nuestra educación, en el ámbito de lo social, de lo político. La dialéctica está por todas partes. Porque vivimos en un mundo de fuertísimas contradicciones. Y este es el motivo por el cual considero que la dialéctica creativa tiene que ser un pilar fundamental de los aprendizajes, de la enseñanza, del trabajo, del abordamiento de proyectos de cualquier instancia. Y voy a explicar brevemente por qué en esta primera parte. Es esencial la dialéctica por una razón fundamental, porque la dialéctica está en el mundo real. En todas las cosas que toquemos está la dialéctica. Si yo hago un gesto de fuerza con mi brazo, estoy expresando la fortaleza, el poder, y a veces en su extremo la presión. Si yo hago un gesto suave y blando con la mano izquierda, que es la que menos capacidad de trabajo tiene, porque no la utilizamos apenas nunca, estaré hablando de los desfavorecidos, de la indolencia, de la pereza, de la inacción, de la pasividad. Si yo miro hacia arriba, veo un techo. Si miro hacia abajo, veo un suelo. Si yo miro un árbol, veo lo esplendoroso y lo grandioso que es. Pero al mismo tiempo puedo estar pensando en la semilla de la que nació, diminuta, pequeña, insignificante. Y en la síntesis de las contradicciones, de estas contradicciones, lo grande y grandioso y lo pequeño y lo diminuto, tengo la síntesis de lo que es la realidad, lo genético, aquello que regenera y ordena y produce todo lo que existe, agrandándolo, 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 o achicándolo, haciéndolo cada vez más pequeño. La dialéctica nos lleva al mundo de la lógica, y en todos los ámbitos del pensamiento siempre nos encontraremos con la contradicción de los opuestos. Nos encontraremos con la verdad y con la mentira. Nos encontraremos con lo grandioso y lo diminuto. Nos encontraremos con lo bueno en la dimensión de la ética y con lo malo. Nos encontraremos con lo bello y lo aborrecible y lo feo. En definitiva, si nosotros queremos establecer una buena dinámica del pensamiento, de la lógica y de la palabra, es necesario que exploremos los contrarios en cualquier situación. Que no nos quedemos simplemente con la verdad, sino que veamos la mentira que puede haber detrás de esta verdad. O que exploremos lo contrario para no caer en la mentira o en el olvido o en el engaño con facilidad. Por tanto, la dialéctica significa una lógica que nació con Aristóteles, que continuó con todos los filósofos del tomismo, por ejemplo, con los filósofos existenciales, con los filósofos
marxistas, con los filósofos del idealismo hegeliano. Y es que la lógica de la contradicción y de la identidad, de aquello que me permite a mí conocer lo que es esta realidad, mi realidad, distinguiéndola de todo lo que no es fundamental para una buena aproximación rigurosa y científica al conocimiento, al descubrimiento, al desarrollo, al crecimiento, a todo. Pero aún más, es que la dialéctica está impresa en nuestra psique. Precisamente por eso, porque la realidad circundante es contradictoria y las contradicciones a veces hacen que nos vayamos hacia un lado, hacia el lado positivo, olvidándonos aquello que es disruptor, que es desagradable o que es realmente abominable y que tenemos que desterrarlos, no solamente de nuestro pensamiento, de nuestro imaginario individual, sino de la realidad. Pero aún diría más. Nosotros podremos asegurar que nuestro cerebro, a pesar de estar dominado por la lógica unilateral, la lógica del pensamiento único, la lógica del pensamiento correcto, de lo que está establecido, de lo que es bueno, por las circunstancias, por las reglas, por las leyes que están establecidas, nuestro cerebro, a pesar de todo, es eminentemente dialéctico y contradictorio. Podemos estar en el mundo de la confusión, pero al mismo tiempo en el mundo de la claridad. Podemos estar dentro de nuestro cerebro en la idea de lo frío, de lo lógico, de lo racional, y al mismo tiempo de lo convulso, de lo caótico, de lo absurdo. Podemos entrar en nuestro cerebro en una dinámica de lo que es el realismo de aquello que observamos y al mismo tiempo de aquello que fantaseamos o que nos imaginamos que pudo existir, que está existiendo ahora dentro de esta realidad que estamos viendo o dentro de otras realidades. Pero aún más, la dinámica de las contradicciones nos lleva precisamente al mundo de lo social. Y en cualquier dinámica de relación social, sea en pareja, sea en grupo, sea dentro de la organización, sea entre los países, nos vamos a encontrar siempre con enormes contradicciones. Jugar con estas contradicciones para ver cómo somos capaces de eliminar lo que nos disgusta y alimentar y generar aquello que es placentero, que es bueno, que es bien común, algo que comúnmente es aceptado por todos, nos llevaría a una sociedad eminentemente más justa. En definitiva, si nosotros queremos tener una educación realmente creativa, tendremos que entrar en la dinámica de la contradicción. Porque el mundo donde más contradicciones hay es el mundo de la educación. Son contradicciones no explícitas, que merecen ser explicitadas y merecen ser reconocidas. Siempre tiene que haber un profesor para que haya educación. Pero la verdadera educación se produce por los alumnos, en los alumnos, con los alumnos, en interacción con los alumnos. Y esta es una gran contradicción. Mientras no pongamos en el mismo polo de los opuestos, de la tesis y de la antítesis, el profesor y los alumnos y el profesor que aprende, los alumnos que enseñan, los alumnos que aprenden, el profesor que enseña, todos a una, de un modo de síntesis de estas antítesis, nunca tendremos una auténtica educación. Tendremos amaestramiento, tendremos información, tendremos, en última instancia, un cierto sentido del directivismo, de que otros nos dirijan, para que nosotros seamos obedientes y tranquilos. Por eso es absolutamente imprescindible hacer un reconocimiento de las contradicciones en nuestra educación, en nuestra vida, en nuestro entorno, en lo real, en nuestra lógica, en las palabras, para que nos permitan tomar conciencia de que somos seres eminentemente dialécticos, sometidos al embate desde el arriba y desde abajo, desde la derecha y desde la izquierda, desde lo bueno y desde lo malo, desde lo maravilloso y desde lo abominable y terrible. Por eso necesitamos tener
un gran sentido de la dialéctica y trabajar creativamente con el mundo de las contradicciones. En el espacio de la creatividad dialéctica es necesario que analicemos con cierto detenimiento cuál es su sentido, cuál es su valor, cuál es su para qué. Y es obvio que si el mundo en el que vivimos, si el espacio de la lógica es dialéctico, si el espacio de la educación mantiene elementos de contradicciones, si el espacio social está lleno de conflictos, es obvio que esa dinámica de contradicción, de tesis, antítesis y síntesis, sea analizada desde el punto de vista de qué valor, qué valía, qué necesidad operativa, funcional, de bienestar o de positividad nos puede producir. En primer lugar, podríamos decir que la contradicción del mundo, de la realidad, en cualquiera de sus dimensiones, sea un río, sea un árbol, sea una semilla, sea un gen, es enormemente compleja. Y por tanto, la realidad de la dialéctica es también la complejidad, lo cual nos lleva a un punto esencial de partida, que es la confusión. Y necesitamos aclarar la confusión, porque parece como si en la confusión, en el desorden, en el caos, no fuéramos capaces de vivir, de soportarlo. Pero esta es la realidad, y hay que vivir felices y contentos en el caos. Porque todo tan ordenado y tan claro como a veces se explica en las lecciones o en los programas de pensamiento reducido, pensamiento simple, es enormemente reductor del estado de conciencia y del esfuerzo que denota un trabajo intelectual, un trabajo creativo. Por tanto, si estamos en el caos, si estamos en el desorden, si estamos en la desorganización, solamente podremos salir de ella si la analizamos detenidamente con una lupa, con un láser que nos permita ver las entrañas, lo profundo, lo oscuro, pasando de lo superficial a lo profundo, a lo hondo, a las raíces, a lo que está más allá, a lo que no se ve. Y este es un esfuerzo de sistematización, de ordenación, de regulación, elemento a elemento, parte por parte, para después crear una síntesis de todos los ingredientes que, brillando cada uno de ellos por sí mismo, hagan que el todo sea luminoso, sea claro, no sea confuso. Nos sirve la dialéctica para pasar de lo real, de aquello que está ahí, que se nos impone, que no podemos eludirlo, sea el mundo de la emocionalidad triste o el mundo de la emocionalidad agradable, sea el mundo de las cosas que estudiamos, un zapato, una luz, que está ahí, que se nos impone y que nos dice por sí misma qué es lo que es y que no podemos saltarnos a la torera y frente al mundo de la realidad o del realismo, del empirismo a través de la observación, nos saltamos al mundo liberador de la fantasía, donde todo, absolutamente todo es posible. Yo pienso y toso cuando pienso, y cuando lo pienso claro y me confundo, yo pienso en el realismo mágico, lo que se llamó el realismo mágico. Y es que la realidad es fantástica. Que si yo pienso en un árbol, y analizo un árbol y veo las raíces y cómo absorben, cómo van recuperando los jugos y las sustancias del mundo en el que se sustentan, yo al mismo tiempo puedo pensar que esas raíces podrían ser las ramas y podrían ser las hojas y podrían estar batidas por el viento y podrían ser llevadas como las hojas por distintas partes lejanas o cercanas, como ocurre con las semillas que son dispersadas y que al mismo tiempo se convierten de nuevo en un arbolito pequeño, poco a poco.
Es decir, que si la realidad es transformista, si la realidad cambia, ¿por qué vamos a estar pensando en una dialéctica de pensamiento único, blanco, negro, verdadero, falso, y no hacer una amplia extensión del pensamiento, yendo de lo negro en sus distintos matices, con los distintos colores del arco iris, hacia lo blanco, lo luminoso, lo plateado, los rayos del sol? En este caso, estaríamos hablando de una dialéctica que va integrando sucesivamente los distintos momentos en los que una realidad puede ir degradándose hasta desaparecer, pasando de ser oscuro, negro, desagradable, ingrato, profundo, doloroso, a una realidad luminosa, clara, esplendorosa, satisfactoria, llena de agrado y de bienestar. Pero yo diría aún más, yo diría que la gran valía de la dialéctica está precisamente en esa capacidad de juntar, que es lo más grande de la creatividad, que es la esencia de la creatividad. No solamente elementos contrarios, haciendo que el día y la noche no se superpongan o venga uno detrás de otro, sino que ocurran al mismo tiempo, como ocurre cuando soñamos. Y por tanto, en la noche se producen los pensamientos más bellos, más luminosos y al mismo tiempo más dolorosos y abominables a través de las pesadillas, a través de los sueños luminosos. Eso quiere decir que nosotros podemos juntar en el laboratorio de nuestro cerebro no solamente las cosas que son opuestas, lo que está arriba y que está abajo, y le damos la vuelta, no solamente las cosas que son duras como el acero o aquellas que pueden ser blandas y suaves como el algodón, y que superponiéndolas nosotros en nuestro laboratorio mental dialéctico podemos imaginar un acero blando como si fuera de nubes y al mismo tiempo una nube como si fuera pesada, densa, oscura, de cemento armado o de hierro que se corroe. Esta capacidad de síntesis es la mayor fuerza del espíritu creador. Esta capacidad de síntesis en creatividad nos permite juntar lo más opuesto, lo más diverso, aquello que nunca ha tenido contacto entre sí, para establecer una relación suprema de síntesis, que consiste precisamente en la relación integrada de aquello que nunca estuvo asociado ni relacionado. Y en esto consiste la ciencia más extrema, más sublime, aquella que es capaz de asociar el veneno al fármaco que produce salud, que cura, que elimina o mata los virus. El antibiótico, curiosamente, y ahí está la contradicción. La vida, bios, anti contra la vida, contra los microbios, contra los virus, contra los agentes de la enfermedad. Necesitamos el antibiótico de la dialéctica para combatir los virus de la mala salud mental de nuestra sociedad, sobre todo en su dimensión emocional, en su dimensión relacional, en su dimensión afectiva y social. Y esto es el sentido y la razón de ser de la dialéctica: encontrar nuevos órdenes en lo que está desorganizado, deshacer los órdenes obsoletos y aniquilados, las normas y lo que está establecido que resulta inútil, y sustituirlas por otras que pueden ser la antítesis o que pueden ser, en cualquier caso, algo diverso. Cambiar nuestras dudas en certezas y nuestras certezas convertirlas en dudas con nuevos interrogantes. Juntar lo diverso y lo opuesto para generar una nueva realidad que germine con nuevos órdenes y nuevas posibilidades. Partir de lo real
para fantasear e ir por las nubes. Vivir en la montaña que pueda convertirse en una nube, o en la nube que pueda convertirse en una montaña que es regada por sus aguas, haciendo que sea y resulte fructífera. En última instancia, la dialéctica como vuelo de la fantasía liberadora y liberada. La dialéctica psicocreática en acción. Voy a proponer 12 propuestas que yo llamo provocadoras porque, de algún modo, al ser dialécticas, confrontan el statu quo, la normativa, el modo usual de trabajo, precisamente por olvidarse de las contradicciones, de las contrariedades de la vida en las cuales estamos inmersos día a día, aunque no seamos conscientes de ello. La primera es la lógica del absurdo, en síntesis, o el absurdo de la lógica. Aquí tenemos un folio, y el folio es claro como es blanco, es translúcido, es vacío, no hay nada en él. Y en él puede estar lleno todo lo que nosotros queramos: diseños, figuras, elementos, deseos, transformaciones, acciones, infinidad de cosas, avión, luz, proyector, cualquier cosa. Y esto es lo que genera la variedad, el absurdo, la confusión de que lo que es lógico, lo que es recto, lo que es cuadrado, lo que es blanco, puede ser cualquier cosa. Y esta sería la primera acción que tendríamos que explorar en la realidad: la lógica y la ilógica de la realidad, en el nivel de pensamiento en el que nos movemos. La segunda acción en la que debiéramos o podríamos explorar sería precisamente la dinámica de la claridad y la confusión. Este folio que es claro lo puede hacer confuso, y ya cuando lo convierto así ya puede ser muchas cosas. Puedo escribir en esta dirección, en aquella, en cualquier otra. Es claro, transparente, pero ahora ya tiene sombras, muchas sombras, variedad. Pasa de ser plano a ser voluminoso. Pasa de ser algo planchado a ser algo doblegado, dominado, trascendido. También es cierto, y vamos a una tercera actividad, que nosotros podemos jugar con el folio como un elemento de la visión o como un elemento de la intuición. El folio que estoy viendo y estoy percibiendo por delante, claro, transparente, con el sonido que produce, con las sensaciones táctiles que me provoca, es el mundo de lo sensible, el mundo de lo real, de lo perceptible, y el mundo de lo no percibido, el mundo de lo ciego, el mundo de lo que no se ve, y al mismo tiempo el mundo de lo que yo me imagino. Y me puedo imaginar, y todo lo que me puedo imaginar ahora en relación con este folio, este que está aquí, yo lo puedo ir representando en mi fantasía, liberada y liberadora. En cuarto lugar, tendríamos la acción del diseño. Yo puedo estar diseñando aquí, en este folio, en términos de imagen. Ahora podríais ver, si os lo imagináis, una pintura azul de Picasso. Y os podríamos estar imaginando también que cualquier acción que Picasso realizara, pintara sobre este folio, sería un diseño, un dibujo o una pintura maravillosa y genial, como él mismo es. Pero también nos podríamos estar imaginando que en la dialéctica del diseño está el scratch, está el garabato, está el boceto.
lo que yo ahora estoy haciendo. Está mi firma, está lo que yo quiera. Y por tanto, pensar en la dialéctica es pensar en pasar del garabato a la obra maestra, o a la inversa, de la obra maestra descomponerla en sus distintos componentes y desarticularla de tal forma que en vez de tener un cuadro realista, tengamos un cuadro del Guernica de Picasso, donde todos los elementos están descoyuntados precisamente por el hacer, la catástrofe de la guerra y de la destrucción. Pero siguiendo con el folio, podemos pensar también en la dimensión dialéctica del deseo, del afán, de las ganas de tener un folio, de tener una obra maestra delante, y el desaliento, la pérdida del deseo, la desmotivación, la inanición, la nada, la no actividad, la inmovilidad. En este caso, pasaríamos del folio del deseo al folio de la destrucción. Del folio en el cual yo construyo y proyecto mis deseos, en este caso, de dialéctica creativa, y el folio que se oscurece y del cual no puede salir prácticamente nada, o puede generar cualquier cosa, cualquier realidad. Y podemos pasar de la dimensión del amor a la dimensión de la agresión. El amor que yo expreso por el folio, que yo lo coloco sobre mi pecho, como si fuera un ser amado, que yo lo acaricio y produzco un sonido musical, suave, táctil, agitado, o el folio del desamor, de la destrucción, de la opresión, que puede aparecer aquí como un ave zopilote. El folio agredido, el folio oprimido, el folio machacado, el folio que no quisiera yo ser nunca, ni tú ni nadie. Podemos pasar del folio que tiene un atractivo suave, tierno, dulce, sexual, al folio que por el contrario provoca aborrecimiento y desecho. Podemos pasar del folio, por tanto, erótico sexual, que me lo comería a besos, al folio al cual yo mordería. No sé si de amor, de desprecio o de ganas de destruirlo. Podemos pasar después a la acción en relación con el folio, pensado en términos de algo que es rápido, que es instantáneo, que se mueve con agilidad y con facilidad, que puede volar, caer, moverse en torbellinos, o que puede quedarse simplemente inmóvil en el aire como si fuera un águila que planea apenas sin moverse, pero que en un momento determinado puede ir hacia lo más profundo de la tierra, porque divisa desde 1 kilómetro de distancia un conejo que necesita cazar para sobrevivir. Pero podemos pensar también en el folio y vivir la dialéctica del folio como algo que es sustentante en sí mismo, único en sí mismo, pero que a su vez ha tenido todo un proceso ecológico de desarrollo y de evolución. Podemos pensar precisamente en la armonía que yo, que tú, que todos, queridos amigos de la naturaleza, tenemos hacia el folio, y que quisiéramos no consumirlo nunca, que fuera un folio que no se acabara nunca, precisamente para no tener que destruir árboles en el mundo de la naturaleza, para
construir miles y miles de folios en los cuales se va a proyectar la creatividad y la sabiduría y los conocimientos y las sentencias judiciales y las cartas de amor de todos los que aquí estamos presentes. Y pasaríamos a un folio para la educreación liberadora, en el cual pudiéramos escribir todo lo que nosotros pensamos y sentimos desde el primer momento, de un modo libre y torbellínico, sobre un tema, sobre una situación, sobre un proyecto, antes de que nadie nos dicte, nos imponga, nos aclare, nos informe de en qué consiste ese proyecto, esa cosa y qué es lo que tenemos que hacer con ella, necesariamente, de un modo obligado, castrándonos, quitándonos la libertad, quitándonos el pensamiento, inyectándonos las ideas desde fuera, como hoy muy a menudo hacen los medios de comunicación, como instrumento de tortura y de destrucción de la riqueza del pensamiento, de los sentimientos de todos los seres humanos. Y en última instancia tendríamos una última dimensión, que sería la dimensión de lo uno, de la unidad y de la multipolaridad del folio. El folio es uno, el folio es único, pero el folio puede adoptar miles de formas, miles de colores, aunque ordinariamente sea casi siempre blanco. Y tú y yo somos únicos, seres perfectos, en el dictado de la naturaleza, que poco a poco hemos sido conformados, deformados, informados, transformados por los procesos del medio ambiente, de la educación, de los medios de educación, de los medios de información, del entorno, de los problemas, de las contradicciones, de los conflictos. Y hemos sido modelados por el exterior, y ahora es necesario que nosotros, tú y yo, tomemos las riendas de nuestra vida, de nuestro entorno, para transformarlo, para mejorarlo, para transformarnos a nosotros mismos, para reinventarnos a nosotros mismos, de acuerdo con lo que nosotros queremos, dentro de una dialéctica constructiva, creativa, destructiva y transformadora de todo aquello que es inservible, que es inhumano, que no es valioso, que no es justo, que no es agradable, que no es atractivo, que no es hermoso. Porque la dialéctica nos enseña a estar abiertos a todas las posibilidades, a la diversidad de la naturaleza, a las contrariedades, a las contradicciones, a los conflictos, para hacer que acaben de una vez, porque esa es nuestra vida, ese es nuestro pensamiento, esta es nuestra lógica, esa es nuestra educación, una educación creativa, dialéctica. Queridos amigos, os deseo que el Día Internacional de la Creatividad no sea único en el año, sino que sean todos los días del año y todas y cada una de las horas, dialécticamente, dialogando con la realidad y dialogando amistosamente, creativamente, entre nosotros mismos.